Aquí comienza Barranquilla Espiritual, un programa que revela las leyes espirituales que nos rigen a los seres humanos y que nos da explicaciones sobre las circunstancias que vivimos, por más difíciles que nos parezcan, que están dentro de la justicia y el amor de Dios. Barranquilla Espiritual, dirige Abel Prasca. Muy buenas tardes, queridos amigos de Barranquilla Espiritual. Hoy es un sábado más con ustedes, gracias a Dios, para traerles estas leyes espirituales que nos rigen a todos los seres humanos y que trae explicada la doctrina espírita, esta tercera revelación anunciada por el mismo Jesús cuando dijo que vendría un espíritu de verdad que iba a recordar sus enseñanzas y completarlas. Entonces estamos aquí pues tratando nosotros de cumplir con ese mandato de Jesús de ir predicar por todos lados sus enseñanzas. Ahora con esta nueva interpretación que dan los espíritus superiores, porque hubo algunas enseñanzas, algunas parábolas que quedaron como no tan claras, y precisamente eso es lo que trae la doctrina espírita. Buenas tardes, Jaime Fernández, ¿cómo estás? Buenas tardes, Abel, y un cordial saludo a todos nuestros oyentes. Sí, hoy vamos a continuar con este homenaje que le estamos haciendo a nuestro primer libro de la doctrina espírita, de la codificación de Kardec, el libro de los espíritus, que estamos cumpliendo 160 años de haber sido publicado. Vamos en el capítulo 3, regreso de la vida corporal a la vida espiritual. Ya hablamos la semana pasada del alma después de la muerte. O sea, la semana pasada develamos el secreto, lo que pasa con el alma después de la muerte. Hoy vamos a continuar con ese estudio y es el tema de la separación del alma y del cuerpo. ¿Cómo es este proceso de separación? Si usted quiere ampliar todas estas informaciones que vamos a impartir acá, a analizar acá, a estudiar acá, puede ir hoy, sábado a las 4 de la tarde, a la Asociación Espírita Senderos de Paz, calle 44, número 4413. También los martes y los miércoles a las 6 de la tarde. También puede ir a Fusenda, Fundación Centro de Estudios Espíritas Mies de Amor, hoy a las 4 de la tarde también, en la calle 66, carrera 49, esquina. Actualmente se reúne Fusenda en la sede de la Centro Cultural Nueva Acrópolis. Y también los viernes Fusenda presenta Viernes Barranquilla Espiritual a las 6 de la tarde en esta misma Centro Cultural Nueva Acrópolis, donde estamos presentando en este momento un ciclo de cineforos, cines que tienen que ver con la cultura espiritual, cosas que nosotros necesitamos saber de nosotros, de como seres espirituales que somos, que reencarnamos, que evolucionamos, que progresamos y que nuestro destino es la perfección. También el Centro de Estudios Espíritas Obreros del Camino, los martes y los miércoles a las 7 de la noche en la calle 76, carrera 48, esquina, en el segundo piso, martes y miércoles a las 7. Entonces realmente hay 3 centros estratégicamente ubicados en la ciudad de Barranquilla, donde usted puede ampliar todas estas informaciones. Entonces vamos con este tema de hoy, que es la separación del alma y del cuerpo. La pregunta 154 que Allan Kardec le hizo a los espíritus superiores es la siguiente: ¿es dolorosa la separación del alma y del cuerpo? La respuesta de ellos es no, y con frecuencia sufre más el cuerpo durante la vida que en el momento de la muerte, pues el alma no toma parte en ello. Los sufrimientos que a veces experimenta en el momento de la muerte son un placer para el espíritu que se ve llegar el fin de su exilio. Amplía esta respuesta Allan Kardec diciendo: en la muerte natural, que llega por agotamiento de los órganos a consecuencia de la edad, el hombre deja la vida sin percibirlo. Es como una lámpara que se apaga por falta de alimentación. Bien, la pregunta 155 dice: ¿cómo se opera la separación del alma y del cuerpo? Respuesta: rotos los lazos que la retenían, se libera. Ahí mismo hace una pregunta Allan Kardec: ¿la separación se opera instantáneamente y en virtud de una transición brusca? ¿Existe una línea de demarcación muy nítida entre la vida y la muerte? La respuesta que dan los espíritus superiores es no.
El alma se libera gradualmente y no se escapa como el pájaro cautivo que gana de súbito la libertad. Esos dos estados se tocan y se confunden. Así el espíritu se libera poco a poco de sus lazos, que se desatan y no se rompen. Hay una ampliación allí de esa respuesta por parte de Allan Kardec que dice: durante la vida el espíritu está ligado al cuerpo por su envoltura semimaterial o periespíritu. La muerte no es más que la destrucción del cuerpo y no la de esa segunda envoltura que se separa del cuerpo cuando cesa en éste la vida orgánica. La observación prueba que en el instante de la muerte el desprendimiento del periespíritu no se completa súbitamente, sino que se opera gradualmente y con una lentitud que varía mucho según los individuos. Para algunos es muy rápido y puede decirse que el momento de la muerte es el del desprendimiento, algunas horas después. Para otros, sobre todo aquellos cuya vida ha sido completamente material y sensual, el desprendimiento es mucho menos rápido y dura a veces días, semanas y hasta meses. Lo que no implica que existe en el cuerpo la menor vitalidad ni la posibilidad del regreso a la vida, sino una simple afinidad entre el cuerpo y el espíritu. Afinidad que está siempre en proporción de la preponderancia que durante la vida ha dado el espíritu a la materia. En efecto, es racional concebir que cuanto más se identifica el espíritu con la materia, más sufre al separarse de ella. Al paso que la actividad intelectual y moral, la elevación de pensamientos, opera un principio de liberación incluso durante la vida del cuerpo. Y cuando llega la muerte es casi instantánea. Tal es el resultado de los estudios hechos sobre todos los individuos observados en el momento de la muerte. Estas observaciones prueban también que la afinidad que en ciertos individuos persiste entre el alma y el cuerpo es a veces muy penosa, porque el espíritu puede experimentar el horror de la descomposición. Este caso es excepcional y peculiar de ciertas clases de vida y de muertes y se observa en algunos suicidas. Pregunta 156. ¿La separación definitiva del alma y del cuerpo puede ocurrir antes de que cese completamente la vida orgánica? La respuesta que dan los espíritus superiores es: a veces en la agonía el alma ya abandonó el cuerpo y no existe más que la vida orgánica. El hombre no tiene ya conciencia de sí mismo y sin embargo le queda aún un soplo de vida. El cuerpo es una máquina que el corazón hace funcionar. Existe mientras el corazón hace circular la sangre en las venas y para ello no necesita del alma. Pregunta 157. En el momento de la muerte, ¿siente a veces el alma una inspiración o éxtasis que le permita entrever el mundo al que va a entrar? La respuesta es la siguiente: con frecuencia el alma siente cómo se desatan los lazos que la unen al cuerpo y entonces hace todos los esfuerzos en romperlos completamente. Separada ya en parte de la materia, ve el futuro descorrerse ante ella y se alegra, por anticipado de la situación de espíritu. Pregunta 158. El ejemplo de la oruga que primero se arrastra por la tierra, después se encierra en su crisálida aparentemente muerta para renacer a más brillante existencia, puede darnos una idea de la vida terrestre, después la del sepulcro y finalmente de nuestra nueva existencia. Una idea restringida. La imagen es buena, pero es necesario no tomarla al pie de la letra, como soléis hacerlo. La pregunta 159 dice: ¿qué sensación experimenta el alma en el momento en que se reconoce en el mundo de los espíritus? Respuesta: depende. Si has hecho mal por deseo de hacerlo, en un primer momento te avergonzarás de haberlo hecho. Para el justo es muy diferente, pues se siente como aliviado de un gran peso y no teme ninguna mirada escudriñadora. Pregunta 160. ¿El espíritu encuentra inmediatamente a los que conoció en la tierra y que murieron antes que él? Respuesta: sí, según el afecto que les tenía y que ellos tenían por él. Con frecuencia lo vienen a recibir a su regreso al mundo de los espíritus y lo ayudan a librarse de la influencia de la materia. Reencuentra también a muchos que había perdido de vista durante su permanencia en la tierra. Ve a los que están en la erraticidad, a los que están encarnados y los va a visitar. Pregunta 161.
En la muerte violenta y accidental, cuando los órganos no están aún debilitados por la edad o por las enfermedades, ¿la separación del alma y la cesación de la vida ocurren simultáneamente? La respuesta es, generalmente es así, pero en todos los casos es muy corto el momento que los separa. Pregunta 162. Por ejemplo, después de la decapitación, ¿conserva el hombre por algunos instantes la conciencia de sí mismo? Respuesta: con frecuencia la conserva durante algunos minutos hasta que se extinga completamente la vida orgánica. Pero también muchas veces la expectativa de la muerte le hace perder esta conciencia antes del instante del suplicio. Hay un comentario complementario de Allan Kardec que dice: trátase aquí de la conciencia que el ajusticiado pueda tener de sí mismo como hombre y por mediación de los órganos y no como espíritu. Si no perdió esta conciencia antes del suplicio, puede conservarla durante unos instantes de muy corta duración y cesa necesariamente con la vida orgánica del cerebro, lo que no quiere decir que el periespíritu esté completamente separado del cuerpo. Por el contrario, en todos los casos de muerte violenta, cuando no es resultado de la extinción gradual de las fuerzas vitales, los lazos que unen el cuerpo al periespíritu son más tenaces y la separación completa es más lenta. Yo pienso que esta otra parte pues complementa lo visto la semana pasada con el tema del alma después de la muerte, que es un tema pues tan esclarecedor para todas las personas, porque realmente aclara uno de los grandes misterios de la humanidad, cómo es la vida después de la muerte. Entonces, como en todas las explicaciones que han dado los espíritus, siempre hablan de una relatividad, o sea, no siempre para todas las personas aplican las mismas reglas, todo depende de la evolución espiritual. ¿Cómo será esa separación del alma y del cuerpo? Depende del tipo de vida que haya tenido el ser. Si ha estado muy apegado a su cuerpo, a la riqueza, a las cosas materiales, si se ha desinteresado por las cosas espirituales, porque desgraciadamente la mayoría de las personas no tiene una claridad de lo que va a pasar en sí después de esta vida, y al no tener una claridad de lo que va a pasar después de esta vida, hay un apego a la parte material, hay una sensualidad, hay un deseo de gozar al máximo las cosas materiales, el mismo cuerpo, y entonces eso necesariamente identifica más el alma con el cuerpo. Y cuando se va a dar el momento de la separación, entonces es más difícil que se dé la separación, porque precisamente hay un apego, hay una identificación del alma con el cuerpo, lo que no quiere decir que se pueda el alma otra vez darle vida al cuerpo. En el momento de la muerte, realmente ya no hay una posibilidad de que nuevamente se le dé vida al cuerpo, pero hay un apego, hay una identificación, hay una afinidad con el cuerpo, como nos lo dice Allan Kardec aquí, especialmente en el caso de los suicidas o de las muertes violentas. Los suicidas pues ven, incluso muchas veces sienten la descomposición de los órganos, por parte de los gusanos de su cuerpo, ya, porque hay esa afinidad, porque todavía no era la hora, porque había mucho fluido vital todavía, ya, y eso repercute de pronto en ciertas sensaciones que tiene como espíritu. Bueno, como decía Abel, es fundamental que desde esta misma vida nosotros empecemos un trabajo de desmaterialización, por decirlo de alguna manera. En programas anteriores habíamos visto que el ser humano tiene una triple naturaleza. Es un espíritu encarnado, un espíritu que vive temporalmente en un envoltorio carnal, con el propósito de adquirir experiencias que han de desarrollar tanto su intelecto como su sentido moral. Y existe un tercer elemento que sirve de intermediario, que la doctrina espírita ha llamado periespíritu, que es un cuerpo semimaterial, que cuando ocurre la mal llamada muerte del cuerpo físico, el espíritu
deja esta envoltura, este vestido temporal que ha utilizado los años que haya sido aquí en esta tierra y se lleva con él su cuerpo periespiritual. Entonces, esa separación del espíritu con su cuerpo periespiritual, de ese cuerpo físico que utilizó durante los años que estuvo aquí en el plano físico, aquí en esta tierra, esa separación será más o menos traumática dependiendo de algunos factores como los que mencionaba Abel hace poco. Si el espíritu conserva la conciencia en este tránsito de que es un espíritu inmortal, que existe desde antes de haber nacido físicamente y que ha de seguir viviendo después de la mal llamada muerte, entonces si él conserva esa conciencia, indudablemente será un espíritu que aún aquí en medio de estas luchas materiales jamás perderá de vista que todas las luchas y todos sus esfuerzos realizados aquí van con el propósito de crecer espiritualmente y de garantizarle una mejor situación, un mejor equilibrio a ese plano espiritual, a esa patria espiritual a la que ha de regresar algún día. Pero por el contrario, si olvida o hace caso omiso de esa realidad de que es un espíritu inmortal que vive temporalmente acá, y por el contrario se afiniza, se identifica con las cosas de este mundo, con las cosas terrenales, entonces ahí comienzan los problemas, porque empieza a darle importancia a las cosas que sencillamente son recursos temporales que tiene a su disposición para administrarlos bien, y empieza a aferrarse a ellos, empieza a aferrarse a algo que no le pertenece y que no se ha de llevar cuando parta a la dimensión espiritual. ¿Y esto qué ocurre? Eso implica que entonces sus pensamientos y sus sentimientos afinizados con estos intereses materiales automáticamente le van bajando su frecuencia vibratoria, la van volviendo densa, pesada. Y como ustedes se podrán imaginar gráficamente, al momento de partir, eso hará que le cueste muchísimo trabajo, con su consecuente dolor, la separación de ese cuerpo físico. Además, no solamente, por el contrario, el espíritu que sí mantiene su conciencia como espíritu inmortal que es, y busca su esclarecimiento y su crecimiento intelectual y su mejoría moral, por el contrario, hace un trabajo que lo lleva automáticamente a paulatina y progresivamente aumentar su tenor vibratorio. Por lo tanto, cuando ocurre la mal llamada muerte, este espíritu está más ligero y por lo tanto se desprende con mayor facilidad y con menos dolor de esos lazos físicos. Es como, por hacer una comparación, el atleta que está en perfectas condiciones y para él sentir su cuerpo es una delicia porque no tiene pesadez, se mueve ágil y elásticamente, a la persona que lleva una vida sedentaria, come más, tiene sobrepeso, poca elasticidad, pues para él es un encarte su propio cuerpo físico porque está pesado. Entonces es como una comparación material, como para hacernos una idea de lo que es el espíritu que ha trabajado por su progreso y del que no. Ahora, no solamente se trata de padecimientos desde el punto de físico, porque el espíritu siente, o sea, de esas sensaciones, porque como bien comentaba Abel, hay espíritus que están tan materializados, tan apegados a las cosas materiales, que el desprendimiento de su cuerpo físico puede durar mucho tiempo, demasiado tiempo, y aun cuando su cuerpo físico ya no tiene la vida orgánica, ellos siguen percibiendo las sensaciones de ese cuerpo físico y sufren los padecimientos de la descomposición de su cuerpo. Sienten como los gusanos, como si los gusanos se los estuvieran comiendo. Pues obviamente no se están comiendo el espíritu, se están devorando lo que fue el cuerpo físico que alguna vez se utilizó, pero él lo siente como si fuera él, porque sigue apegado, sigue vinculado a esas sensaciones. Pero además de esos padecimientos, de ese tipo de sensaciones físicas, existen también los problemas de conciencia, es decir, la vergüenza cuando se toma conciencia de las cosas que no se hicieron correctamente, como ahí explicaban una pregunta, que cuando dice, el que ha estado, el que tiene la libertad de conciencia no teme el escrutinio de ninguna mirada, es decir, el espíritu que cabalmente, sinceramente, se ha esforzado por mejorarse, por transformarse, mira con la frente en alto, porque ningún dedo acusador lo va a hacer temblar. Por el contrario,
cuando el espíritu se ha equivocado y ha desoído el camino de la verdad y del crecimiento moral, espiritual, sí siente vergüenza, porque aquí nos podemos decir mentiras. Aquí tenemos las barreras de la materia que nos permiten tapar, ponernos máscaras y no dejar traslucir a los demás lo que realmente pensamos y sentimos de ellos, o de nuestras acciones que hemos hecho a escondidas y que los otros no saben. Pero allá no hay mentiras, allá nos ven tal cual como somos. Y para el espíritu culpable, para el espíritu que se ha equivocado, es motivo de vergüenza, cuando en muchas ocasiones hasta sus propias víctimas son las primeras en salir a restregarle sus errores. Entonces es importante que empecemos desde ya a materializarnos. Por otro lado, a desmaterializarnos. Sí. Es decir, desde aquí mismo, aun cuando todavía estemos en la vida física y que obviamente llevamos una vida material porque despertamos a estas luchas de la materia que el Padre en su generosidad nos ha permitido tener para crecer, para experimentar, para corregir nuestros errores del pasado, pero aún así en medio de este cuerpo físico podemos comenzar a desmaterializarnos, llevando una vida de buenos hábitos, cuidando nuestro cuerpo físico, poniéndolo a salvo de los excesos, con el cultivo de buenos pensamientos, de buenas palabras, de buenos sentimientos y de buenas acciones. Y así desde ya vamos elevando nuestro tenor vibratorio para que cuando llegue el momento de la partida definitiva lo hagamos sin mayor traumatismo y podamos tener esa satisfacción que más adelante también nos decía en una pregunta, es decir, cuando Kardec preguntaba a los espíritus que si era posible que pudiera encontrarse con las personas que lo habían antecedido, que había conocido y que habían muerto antes. Claro que sí, porque los lazos afectivos de los espíritus jamás se rompen, sea que estemos aquí en este plano o sea que hayamos retornado a la patria espiritual. Pero para poder tener la alegría y la satisfacción de ese reencuentro con esos corazones amados, pues debemos estar en condiciones de poder reencontrarnos con ellos, ¿cierto? De haber hecho la tarea, de haber cumplido con nuestro deber. Y es algo bastante común. En los seres moribundos empiezan a ver a sus familiares, empiezan a ver que los visita su madre, su padre ya desencarnado. Es algo completamente... ¿Por qué? Porque los lazos se van separando del cuerpo físico, el alma se va separando poco a poco, molécula a molécula, recordemos, por esas enfermedades se va produciendo esa separación, y es cuando el alma puede percibir, ya no por los 5 sentidos físicos solamente, sino por los sentidos del alma, la presencia de esos espíritus. Entonces, aún antes de desencarnar, se dan esas visitas de alma a alma. Entonces realmente muy esclarecedora esta profundización que nos hiciste, Jaime, y bueno, entonces los invitamos a continuar con nosotros la próxima semana este capítulo tan interesante que devela ese misterio. Ya realmente hace 160 años que se publicó este libro, pero realmente muchas personas lo ignoran todavía, por eso nuestro deseo es seguir divulgando estas verdades. Muchas gracias por su atención, nos vemos la próxima semana, bendiciones para todos ustedes, sigan en sintonía porque prometemos siempre traerle temas y reflexiones que nos alimenten espiritualmente. Como bien lo hablaba Jaime ahora, necesitamos alimento espiritual, no solamente el alimento material. Jesús decía, no solamente de pan vive el hombre, sino de toda palabra salida de mi Padre. Eso nos alimentará espiritualmente, y si nos alimentamos espiritualmente, cada vez estaremos menos apegados a la materia que necesariamente tendremos que dejar. Tendremos que dejar nuestro cuerpo, tendremos que dejar la casa, el carro, nuestra ropa, todo absolutamente. Lo que nos llevaremos al plano espiritual son nuestras buenas acciones, nuestras buenas convivencias, nuestros conocimientos, todo eso nos lo llevaremos y nos hará el tránsito mayor de la vida material a la vida espiritual, el desprendimiento de nuestra materia física. Muchas gracias y nos vemos el próximo sábado. Las montañas y te oigo en los mares. Tú eres mi escudo, contigo estoy seguro. Y esta fe me lleva hacia ti.